Hola, soy Alex. ¿Te ha sucedido que muchas veces necesitas hacer una instalación con un equipo o herraje que en tu localidad no lo hay? Y si lo hay es muy caro o es muy ancho o muy alto. Entonces es el momento de utilizar lo que es la caja mágica, esa que provoca que las grandes creaciones se lleguen a lograr. De eso trata este video. Si te interesa, sígueme hasta el final. Iniciaré por recortar la base inferior y superior de la alacena tomando un ángulo a 90 grados. Haré los rebajos necesarios para montar las paredes del mueble. Una vez ya haciendo todos mis recortes, puedo calcular el diámetro del círculo que necesito para mi carrusel. En esta parte de aquí podrás observar que tengo dos líneas unidas a 2 centímetros de la orilla que representan las puertas que llevará este mueble y las verás en el próximo video. El cuadro que hacen estas medidas sería de 26 centímetros, pero de esquina a esquina tengo más de 35 centímetros, tomando en cuenta que al hacer el círculo y no teniendo esquinas, este lo puedo hacer más grande que el cuadro rebasando las líneas. Aquí en las orillas donde van a ir las paredes hice una pequeña línea a 5 milímetros de distancia para evitar que mi círculo pegue. Hago un cálculo sacando un promedio de pared a pared y de esquina a esquina, dándome como resultado un círculo con un diámetro de 31 centímetros. Para trabajarlo con un número cerrado, puse un diámetro de 30 centímetros, para lo cual puse mi compás a 15 centímetros. En esta medida que tomé se puede apreciar que el círculo no tocará con las paredes por los 5 milímetros que le di. También se puede apreciar que las líneas donde irán las puertas no alcanzan a ser tocadas por el círculo. Aquí tengo listos mis 3 recortes en cuadro de 31 centímetros por lado y marcaré su centro. Divido con líneas mis tablas en octágono antes de hacer cualquier tipo de recorte. Y una vez marcado el octágono, dibujo mi círculo. Una vez marcadas todas mis tablas, con excepción de una, que irá marcada por ambos lados, ya que será la parte central del carrusel. Ahora lo que voy a hacer es medir mi compás a 8 centímetros y haré un círculo para posteriormente usarlo para instalar los postes. La medida de los 8 centímetros la tomé al azar y al gusto. Todo esto debe de ser marcado antes de hacer cualquier tipo de recorte. Ahora procedo a hacer el recorte de mis círculos con mi guía de círculo perfecto. Si no has visto este video, te dejo el enlace en la parte superior. Y en esta parte puedes observar cómo trabaja mi tornero de confianza. Un consejo: como carpintero de oficio es bueno saber hacer diferentes labores en tu carpintería, pero también debemos de saber delegar trabajo para aprovechar más nuestro tiempo. Observa el tipo de herramientas de corte fabricadas por el mismo tornero, hecho a base de limas recortadas y afiladas, lo que nos indica que cuando se desean hacer las cosas, siempre podremos lograrlas. Ahora necesito hacer las perforaciones para los postes. Estos los pedí con una medida en las orillas de media pulgada o 12.7 milímetros. Con una broca exactamente de la misma medida haré las perforaciones.
Marcaré dónde voy a hacer las perforaciones tomando en cuenta que será una sí y una no. En este caso, este disco será el del centro del carrusel, exactamente en la línea en donde no marqué para perforación. Por la parte trasera sí lo haré. La profundidad en la que entrará el poste será de 8 milímetros, los cuales ya tengo recortados. Y el taladro ya lo tengo calibrado para que perfore a esta profundidad. Y probaré que siente bien el poste en la perforación. Una vez terminando todas las perforaciones, armo sin pegamento el carrusel y verifico que me dé todas las medidas exactas que calculé. Ahora haré la perforación para el valero, calculando el centro sobre 15.5 centímetros, tomando en cuenta los 15 centímetros de radio de nuestro círculo más los 5 milímetros de separación de las paredes. Una vez teniendo el centro exacto, haré la perforación con una broca Forstner, que nos dé exactamente la medida de la parte externa del valero. Voy a utilizar esta broca ya que su punta sirve como guía para la perforación exacta. Y perforaré hasta que quede a nivel de la madera. Siempre bien prensada tu madera al banco de trabajo antes de hacer este tipo de procedimientos. Este mismo proceso se lo haré a la parte superior del mueble. Para la parte central del valero, introduzco el taquete de madera que está justo a la medida, sin pasarlo hasta el otro lado, solo 2 o 3 milímetros menos, para que se evite que toque la parte baja donde será instalado. Marco exactamente en donde haré el corte. Haré una perforación de lado a lado con avellanador, para introducir un tornillo para madera. Esto lo haré para los dos valeros. Una vez teniendo lista la perforación del taquete, los pegaré a los círculos inferior y superior. Esto se debe de hacer manualmente para evitar romper el taquete. Una vez que ya esté bien seco nuestro taquete, se prueba si es funcional, tomando en cuenta que debe de quedar a 3 milímetros de la superficie para que pueda circular. Una vez que se han terminado de hacer todas las pruebas, se limpiarán todas las líneas que se pusieron y se dará lijado a mano para evitar dañar la chapa. Y posteriormente le pondré listón de chapa caliente para decorar la orilla. Si no sabes cómo se hace, te dejo el enlace en la parte de aquí arriba para que lo veas. Y finalmente pondré tinte y barniz para después armar. Ya entintado y barnizado, lo armaré solo con pegamento, sin clavos ni tornillos. Lo prensaré bien para un pegado firme. Una vez que esté bien prensado, debemos de asegurarnos que está en línea para evitar que haya una ondulación que pueda tocar las paredes. Una vez que ya está bien seca la primera parte, procedo a unir la segunda parte. Una vez pegada y prensada, se vuelve a verificar que esté bien alineada. Si no fuera así, habrá que aflojar las prensas, alinear y volver a apretar las prensas. Para hacer este recorte hice el video, pero quedó mal grabado. Pero es un corte muy sencillo. Marco en la madera los 7 milímetros de profundidad en donde entrará el entrepaño en la pared. Y lo alineo con mi base. Puse el disco todavía desarmado sobre mi madera
y rayé el círculo, y posteriormente lo recorté con caladora de banco. Y enseguida haré la canaleta en la pared para introducir el entrepaño. Esta ranura solo debe de cubrir el tamaño del entrepaño. Todos los interiores de este mueble fueron entintados y barnizados con barniz alquidálico diluido con gasolina. Si no has visto este video, te invito a que lo veas, te dejo el enlace en la parte superior. Iniciaré armando primero los entrepaños, ya que ensambladas las dos paredes será muy difícil instalarlos. Una vez que ya está seco el entrepaño, pondré la siguiente pared unida a 90 grados. Y el mismo procedimiento haré con la otra pared. Y una vez que ya están bien secas las paredes, las uniré con la base una a una y las dejaré secar. Y llegó el momento de montar el carrusel en la alacena. Se introduce el valero en el orificio. Se pone la parte superior primeramente introduciendo el valero y se acomoda toda la superficie a que cuadre sobre las paredes. En este caso, la parte superior del mueble la uní con tornillo para madera, ya que si se necesita reparar los valeros del carrusel, será mucho más fácil desarmarla que romperla. Aquí podemos observar el movimiento del carrusel y te mostraré uno que hice para mi cocina con el mismo sistema algunos años atrás. Este carrusel tiene el mismo sistema y exactamente la misma altura, pero su círculo tiene un diámetro más pequeño, además de tener 5 plazas para especieros. Ya tiene varios años y sigue funcionando en perfectas condiciones. Espero que haya sido de tu gusto este video. ¿Te diste cuenta? Es solamente el simple hecho de querer echar a andar un poco lo que es nuestra mente para que nuestra imaginación pueda lograr cualquier tipo de trabajo que deseamos. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.